Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Gracias por acompañarnos, Ana María Salazar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. El maestro Laborde nos acompaña. Adolfo, gracias por estar con nosotros. Internacionalista, señor Quintana, buenas noches. Muy buenas noches. Cargada la agenda internacional, le vamos a tratar de abordar todos los temas con mucha rapidez. Vamos a empezar con el Brexit en la Gran Bretaña. Hoy el señor Boris Johnson, el primer ministro, pues se sacó una nueva carta. No cabe duda que este señor tiene jugadas y movidas en la chistera. Hoy le dice a los miembros del Parlamento, miren, estoy de acuerdo en que ustedes se tomen todo el tiempo que quieran para revisar el acuerdo que negoció con la Unión Europea para tener un acuerdo de salida ordenado, negociado, no tengo problema. A cambio, pues vamos a convocar a elecciones generales el próximo 12 de diciembre. Es decir, el señor Boris Johnson, pues ciertamente se la juega, así como en jugador de casino va el todo por el todo, está ya dispuesto a no ganar, ya la tiene perdida, la de la salida el 31 de octubre, el Parlamento ya no lo dejó, lo ordenó y lo mandó a la Unión Europea a negociar una prórroga. Entonces dice, está bien, tómense ustedes el tiempo que sea necesario, nada más vamos a convocar elecciones. ¿A qué le apuesta Boris Johnson? Pues le apuesta a ganar una mayoría en diciembre y entonces forzar un acuerdo para finales de año. No ha habido respuesta todavía. Hoy les propuso el señor Corbyn, que es el líder de la oposición, el líder de los laboristas, dijo, mire, estaríamos de acuerdo en la convocatoria de elecciones siempre y cuando el tema del Brexit duro, el Brexit sin acuerdo, no esté sobre la mesa, es decir, no condicione las elecciones generales. Entonces, bueno, pues en eso están, pero pues se jugó el todo por el todo el señor primer ministro británico, Ana María. Yo insisto, yo creo que esto va y lo dije, me acuerdo, en este programa hace como un año, van a tener que volver a hacer otro referéndum porque estos así se la van a llevar. Y lo hacen ahora sin despacho, sin vergüenza, sin yo quiero las elecciones, yo no quiero las elecciones, nos vamos a la salida, yo no quiero la salida. Y esto está, yo me tengo que imaginar, y ojalá a ver si podemos ver alguna de las encuestas, que habría que ver qué es lo que está diciendo la población en términos de unas nuevas elecciones. Yo creo que a lo mejor eso va a ser lo único que pueda destrabar eso y por lo menos permitir algunas propuestas o por lo menos tratar de negociar con los europeos, pero yo creo que eso va a abrir la posibilidad de otro nuevo referéndum. Y dos, lo que creo que va a presionar este proceso aún más es el hecho de que ya tenemos datos duros de que, por ejemplo, Alemania, y seguramente tú traes esos datos, que Alemania ya entró en una recesión técnica, sí. Que ya empieza a verse un impacto, no necesariamente del tema de Brexit, pero que en general la desaceleración que se ha estado conversando y preveniendo a través de los últimos meses ya está empezando a afectar a Europa, ¿sí? Adolfo. Bueno, hay un cansancio, la gente está muy cansada. Bueno, llevamos 3 años. Ya no quieren saber del Brexit. Se la está jugando el señor Johnson, como bien lo comentas, porque no se ha dicho que Corbyn se está empoderando. Hay un empoderamiento entre los electores, ha tenido agenda. Su esposa es mexicana, hay que decirlo así. La de Corbyn, sí. Y eso, sí, bueno, la 4T allá, ¿no? Más o menos. Entonces, lo que sí te puedo decir es que, de acuerdo a mis amigos y mis fuentes en Reino Unido, ya hay un cansancio. Ni la reina lo ha podido destrabar. Entonces, está muy paralizado. Pero existe la posibilidad de que esto le salga por el tiro por la culata, que haya... Sí, que vaya a elecciones y que pierda y que venga una renegociación, lo que dice Ana María, un segundo referéndum y dejar todo como está. Pero para entonces ya hubo un gran golpe, salieron inversiones, fuga de capitales, fuga de empresas... en medio de una recesión. Efectivamente. Entonces sí es un tema complicado, ya no saben qué hacer, ya están, me parece, en un callejón sin salida. Jugando en el límite del acantilado, ¿no? Ahí en la rayita, señor Quintana. Para complicar más. Ay, no. Por si faltaran. Sí, los europeos ya también están divididos. Todos están de acuerdo en darle la prórroga. El que venga el 31 de octubre y bueno, seguimos. No tiene que irse el Reino Unido.
En lo que están en desacuerdo es por qué plazo. Hay quien dice en este momento que por algunos días o semanas, para que quizás en el curso de noviembre vuelva a presentarse una propuesta de salida, traten de ponerse de acuerdo en el Parlamento, y hay quien dice pues hasta el 31 de enero. Nos vamos otra vez 3 meses para poder decantar bien este proceso. Y pues todavía se espera que el 28 de octubre haya una reunión, o sea, en unos cuantos días, en 4 días más, de el Consejo, la Comisión Europea de la Comisión, para poder definir, bueno, en caso de que sí se acepte la prórroga, qué plazo se le da a esa prórroga. Y la última información, pues es que el señor Corbyn ya dijo no, de ninguna manera va la elección anticipada para el 12. Entonces, verdaderamente sigue estando el nudo. O sea, lo único que claramente ya sabemos es que no habrá Brexit salvaje el 31. Eso es lo que es un hecho. Lo único garantizado. Las últimas encuestas que habíamos visto y discutido en el programa entre laboristas y Tories y conservadores, estaban ahí con cierta ventaja para los laboristas, es decir, los conservadores venían más bien a la baja después de ida y venida de acuerdos, la salida de Theresa May, etcétera, etcétera. Pero yo no sé si ahora, con el acuerdo del señor Boris Johnson, recientemente negociado con la Comisión Europea, logró un repunte y por eso se atreve, porque es muy riesgoso, te puede salir el tiro por la culata, como tú decías, ¿no? Sí, te repito, hay todavía una serie de fricciones. El señor Johnson quiere convencer, no lo ha podido hacer, le rebotan todas sus iniciativas, porque además lo que presentó era la anterior. La propuesta que él presentó y que se la rechazaron era la de Theresa May. Entonces, ¿dónde está la salida? ¿Dónde está esa innovación? Pero luego logra la de mover el tema irlandés, que lo mueve a una frontera marítima entre Irlanda del Norte y la Gran Bretaña, quitando el backstop de Irlanda y Irlanda del Norte. Y eso, pero claro, lo que dicen los parlamentos, él quería que mañana jueves aprobaran ya ese plan. Sí. Y los MPs, los miembros del Parlamento, le dijeron, oye, danos tiempo de leerla, ¿no? Sí. Y ahora sale con la elección. Es decir, quiere ganar a toda forma. Pero es que el tema, no entiendo cómo gana Johnson con eso. Pone tú que dicen, bueno, pues amenaza con que quiere una elección. Bueno, pues amenaza con y que se venga la elección. Y si vuelve a ganar, es exactamente lo mismo, no cambia nada. Y si pierde... No, pero el tema es que tenga la mayoría. Hoy la perdió en la Cámara de los Comunes y por eso está en desventaja. Si una elección le diera la victoria, tiene amplia ventaja para negociar como quiera, como se le la gana, o incluso salir a la mano. Pero no la va a tener, aunque gane. Es que el tema es que aunque gane, obviamente él gana originalmente porque tiene una mayoría. Obviamente gana. Entonces, yo me hago esa pregunta, es como una pregunta base. En el electorado, dices tú, porque en el Parlamento no la tiene. Por eso. Entonces, si vuelve a ganar, no cambia la situación del Parlamento y los votos. YouGov, de Gran Bretaña, del Reino Unido, hace sus seguimientos. Los conservadores hoy tendrían como el 38% de las intenciones de voto, seguido por los liberales, que andarían en 28, 27%. Luego seguirían los liberales con cerca los laboristas. Los laboristas. Los liberales en tercer lugar con cerca de 20%. El partido del Brexit como por 10%. Es decir, no se ve fácil que... No hay mayoría clara, ¿no? Que el señor Johnson pudiera conseguir la mayoría en un proceso electoral. A lo mejor se queda a un pelito de alcanzarla, pero no la tiene obvia. No la tiene obvia. Recordemos que esta historia, llegamos a este punto por un primer ministro con mucha confianza que sintió que convocaba al referéndum y lo tenía en la bolsa. Y se desató esta tragedia en la que vivimos ahí hace 3 años y medio. ¿Recuerdas que estábamos al aire? Cameron. Cameron. Estábamos al aire, ¿te acuerdas? Narrando lo que estaba sucediendo. Y nosotros asumíamos, estábamos en vivo, de que pues obviamente Brexit no iba a tener éxito. Y veíamos cómo se devaluaba el peso, ¿te acuerdas? En ese momento, o sea, había decía, a ver, ¿qué es esto? Ese primer ministro, con mucha confianza, fue a las urnas, sometió la pregunta del referéndum y para su sorpresa, pues lo perdió. Se tuvo que ir a su casa y vino la señora May y toda la historia que ya conocemos, pero
la libra esterlina en estos años se ha devaluado como un 20%. Más de un 20%. Más de un 20% desde el día de la elección allá en 2016. Y hablaba Ana María de la recesión alemana. Bueno, ya pase lo que pase, con el Brexit el Reino Unido no se escapa de la recesión. Ya fue demasiada incertidumbre. Este cansancio también se refleja en la posposición de proyectos. Hay empresas, hace algunas semanas entrevistábamos al CEO de HSBC y decían que ellos tienen los escenarios desde el Brexit salvaje, todavía entonces lo tenían, hasta el más moderado de todos, contemplando incluso la posibilidad de sacar operaciones de Londres. De Londres. Donde tienen la sede, donde está el corporativo del grupo. Entonces, realmente, esto que pasa con una empresa financiera pasa con muchas empresas, y esto inevitablemente ya le pegó y le puede pegar todavía más duro a la economía del Reino Unido. Sí, muy grave. Bueno, pues así está la cosa. Vamos a ver qué resuelven allá en Londres, el señor Johnson empujando. Esto se somete a consideración porque el Parlamento le tiene que dar la aprobación para convocar a elecciones. Ya la anunció, va a ser un fin de semana tormentoso, largo, y el lunes votan. A ver qué pasa. ¿Tienen pronósticos? Yo creo que sí va a haber elecciones. ¿Tú crees que sí? ¿Le van a dar las elecciones? Te digo, a estas alturas... Pero él no va a ceder la condición vinculante, es decir, que haya elecciones, pero lo que dice Corbyn, que el Brexit no duro no esté sobre la mesa. Bueno, quitarlo del escenario. Y yo no veo a Johnson comprometiéndose a eso. No se va a comprometer. Pero está llegando, es que Johnson ya no tiene cómo maniobrar. O sea, solo si gana una elección general, por eso yo lo que ya es su última carta. Es su última carta, sí, exactamente. Si la pierde, pues se va a su casa. Exacto. Evidentemente. Y sigue el relajo, pero pues ya es otro tipo de relajo, no se resuelve. Así es. Bueno, déjenos ir una pausa. Esto es el Brexit. Vamos a regresar. Miren lo que hay en la agenda rápidamente. Chile en llamas. Bolivia, un conflicto postelectoral. El señor Evo Morales acusa que le quieren dar golpe de Estado. Está Trump y el impeachment, y ahora le retiró las sanciones a Turquía. Pero además, un hecho histórico hoy en España, increíble, los restos de Francisco Franco, 44 después, salieron del mausoleo de los caídos y los llevaron a un panteón civil junto a su familia, un parteaguas. Concluye un debate en la España democrática, pues de 40 años así, nada más. Y luego todavía había otro tema por ahí, la llamada del presidente López Obrador con Trump. En fin, vamos a mensajes, volvemos a enseñar. Chile, 6 días pues de llamas, de protestas, de manifestaciones y de muertos. Suman 18 en las protestas callejeras en Santiago de Chile, en Valparaíso y en otras ciudades chilenas. Es el 6º día de estado de emergencia. El día de ayer, el presidente Piñera, acompañado, y hay que decirlo porque se trajo al presidente de la Corte Suprema, ahí lo ve usted, y al presidente de la Cámara, como representando a los 3 poderes del país, presentó un paquete de medidas sociales. Ya olvídese de aquel del impuesto, ese ya lo había desechado, pero ahora ofreció prestaciones, ofreció aumentar pensiones, ofreció becas, ofreció una serie de cosas, y pues la respuesta no fue positiva. Siguen las protestas. Hay algunas señales, dicen algunos medios chilenos, de que ya empezó a normalizarse la situación, porque hoy funcionaron el 90% de las rutas de transporte, por ejemplo, cuando llevaban 5 días de nada. Y empezaron a abrir los supermercados, a ofrecer servicios. Pero nada más para tener una dimensión de esto, 68 movilizaciones en 6 días en todo el país, y 425,000 personas es el cálculo de la participación. Un país con una población de 12, 13 millones de habitantes es muy grande este nivel de participación. La sociedad chilena es una sociedad muy politizada. Me parece que lo que estamos viendo no solamente habla de una serie de políticas exacerbadas, las políticas neoliberales de segunda, tercera generación, que nada más y nada menos llevaron a la gente a decir lo siguiente: hemos perdido todo hasta el miedo.
Así lo decía la gente y la gente lo está viendo. Es un país que tiene un 8% de pobreza, que dirías, ¿cómo es posible que un país con 8% de pobreza tenga estas manifestaciones? Sin embargo, lo podemos explicar, lo explico desde dos perspectivas. La primera, una sociedad muy politizada, y participativa, y sobre todo que independientemente de que hayan pasado más de 46 años del golpe, la sociedad chilena está partida, sigue partida. Esa herida sigue ahí, los nietos, los hijos. Bueno, yo di clase en Chile, estuve viviendo en Chile un tiempo y lo veo. Se siente, o sea, puedes estar con gente que apoya a la derecha, a los militares, y gente que los odia, ¿no? Entonces, y eso se ve perfectamente en los partidos de fútbol. Ahora, hay que decir aquí que, porque ya hay señales, ya hay señalamientos de derechos humanos a nivel local y a nivel internacional, de que las fuerzas del orden se les pasó la mano. Sí. La Policía Federal actuó con extrema violencia. Militares y Fuerzas Armadas patrullan las calles, hay un estado de emergencia, hay toques de queda desde hace 6 noches, pero hay 18 muertos. Y hemos visto imágenes de la policía reprimiendo a la ciudadanía con extrema violencia. Sí, creo que se le salió de control, definitivamente. Algunos análisis hablan de que viviremos 2 o 3 días definitivos, con 2 escenarios, un escenario de dilución, donde efectivamente, después del lanzamiento de estas propuestas, que gradualmente se empiecen a contener las movilizaciones, el toque de queda se redujo, ya es, entre comillas, de solo 6 horas, empezó siendo de 10, de 10 horas los primeros días de la semana. Ese es un escenario. Y el otro escenario es que no logre el efecto el anuncio de este programa y se radicalice aún más el movimiento, que las movilizaciones continúen, lo cual me parece que ya pondría con un pie afuera de la presidencia al señor Piñera. Sería una crisis constitucional gravísima. Chile era un país con estabilidad económica y estabilidad política. Yo agregaría a lo que se señalaba respecto a los factores que hay atrás, el de la desigualdad. Chile es el país más desigual en términos de distribución del ingreso de la OCDE, más desigual que México. Creo que con eso decimos todo. Bueno, y además, tomando en cuenta el tamaño, ¿no?, que es muy importante, es una economía muy estable la de Chile, ejemplo en América Latina por muchos años. Una clase media importante también, que hay que decirlo, mucho más yo creo que estable que la clase media mexicana. Bueno, y con todo y todo vemos esta respuesta social, es impresionante, ¿no? Sí, es impresionante. Ahora, en el anterior programa en Gabinete de Seguridad pudimos ver esta protesta desde una óptica de seguridad, porque es muy interesante. Estábamos hablando con el corresponsal de Bloomberg en Chile. Yo le preguntaba, a ver, ¿cómo no anticiparon esto? Esto no sucedía, no puede suceder de un día para otro. No hubo algún indicio y aparentemente los organismos de inteligencia, el gobierno, nadie lo tenía en el radar de que podría, tan no lo tenían, que cualquier gobierno sabe que subir los precios al transporte y a la gasolina es cuando suceden este tipo de cosas. Hay golpes de Estado por ese tipo de... Entonces, primero que no... Los organismos de inteligencia, o sea, la clase política no anticipó eso. 2, nos están comentando que Chile sí es uno de los países donde más anarcos hay, más anarquistas, aceptados, reconocidos, y Chile como país los ha podido manejar relativamente bien, pero son anarquistas y tienen influencias de diferentes lugares, ¿no? Y tercero, este debate, que a mí me parece, y es un debate que hay que seguir muy de cerca, porque siempre cuando un Estado declara estado de excepción, o sea, te ayuda, suspensión de garantías, te ayuda o no te ayuda, ¿y en qué momento lo declaras? Porque en este caso, uno de los comentarios medio sarcásticos que salió, pues ya empezaron las protestas porque iban a subir los precios del metro, pues ya no se tienen que preocupar porque ya no hay metro, no va a funcionar el metro. ¿Vieron ustedes las imágenes? Porque destruyeron el metro. No, ya destruyeron los torniquetes, destruyeron las casas, pero no ni los vagones. Bueno, tiraron estos petardos a las vías. Sí destruyeron vagones. Ahí están las imágenes. No, pero el metro... Ahí están quemando. Es un tren. No, pero lo que te estoy diciendo es que ya salieron a decir que el metro no, el sistema del metro, esa es una de las estaciones del metro. O sea, el sistema del metro no va a operar. Bueno, pero tú lo acabas de decir. El director del metro de Santiago dijo
que pueden pasar semanas o meses. Antes de que se restablezca el entonces no va a haber metro. Y entonces aquí, de nuevo, poniendo sobre la mesa, ¿en qué momento debe el Estado declarar estado de excepción? Y dos, si lo declaras, no te vaya a salir el tiro por la culata, porque muchos dicen que el momento que hicieron eso, como que se revivió, regresó a la memoria histórica de la represión, de la dictadura. Porque ahí tocas un tema. Exacto. No, hay una herida histórica no resuelta. Y además, no sé dónde tiene la cabeza este señor, porque mira, quemaron edificios quemados. Sí. Recientemente teníamos los antecedentes de Ecuador. Y claro, sabemos que esto hay marcos de referencia y los movimientos sociales se inspiran. Entonces yo no sé por qué se tomó esta decisión desafortunada, habiendo este tipo de protestas y otras más que están por ahí, ¿no? En parte por la percepción de que Chile es de otro nivel, de otra categoría que política, el resto de América Latina. Y en alguna medida es cierto, no hay una historia de estabilidad económica como la de Chile. Sí. Y tampoco había habido una historia de estabilidad política, pasaba de la derecha a la izquierda, se sucedían los fascistas y los partidos de derecha, y ahí se seguía. Entonces se pensaba, me parece, que si bien este tipo de decisiones podían afectar a países como Ecuador o como Bolivia ahora, Argentina, en fin, Bolivia, ya le tocó a la más estaba estable. exento, estaba blindado ante este tipo de cosas. Sí, ¿no? El de a lo mejor el más sólido institucionalmente es lo que dices y pues ya vemos. Déjenos mudarnos de aquí, así están las cosas hoy. Vamos a ver cómo enfrentamos el día de mañana viernes. Por lo pronto el paquete de medidas sociales han sido rechazados, pero antes del corte me quiero ir a Bolivia. Ahí hubo elecciones. Aquí tiene usted al presidente Evo Morales. Este hombre, nada más para que tengamos, es su cuarto mandato de este caballero. En el 2016 perdió un referéndum para tratar de imponer la reelección indefinida. Lo rechazaron. Se presentó ahora porque el Tribunal Supremo le permitió presentarse por cuarta ocasión. Hay todo un debate de que el recuento hubo fraude. Y de que el señor no ganó legítimamente las elecciones. Esta fue la primera vuelta. Hay un escrutinio muy cuestionado. Le dan un 10.55% en las votaciones, con una ventaja muy reducida, muy marginal, frente a su opositor, el señor Mesa. Que ya fue presidente. Es correcto. Sí. Carlos Mesa ya lo fue. El señor Mesa no reconoce el resultado y dice que se haga un recuento. Aquí lo tiene usted. El golpe de Estado, pues dice el señor Evo Morales ahora que se está orquestando desde la derecha. Pero lo cierto, y hay que decirlo, el Tribunal Superior Electoral validó la victoria de Evo Morales el día de hoy. Hoy le dio la victoria oficial, el señor Mesa no la reconoce. Y ya está la Organización de los Estados Americanos. Ya se peleó con ella porque sí. la OEA dice que se haga un recuento y un escrutinio, pero que sea vinculante, es decir, que se acate el resultado. Evo Morales ya dijo que no, que están con el golpe de Estado, que están con los conservadores. Fíjate nada más. Urna por urna, es lo que quisieran. No, en realidad iba a ganar de cualquier manera Evo Morales. El tema era si ganaba con más del 50%. No había ganado originalmente así, eso parecía, y por lo tanto se obligaba a una segunda vuelta. Era 49, 38, algo por ahí. Se hace el recuento, se obtiene la diferencia que permite que sea más del 50% y por lo tanto se da por concluido el proceso. Sí, que ya no hay segunda vuelta. Exactamente. No hay segunda vuelta. Y se cuestiona esta segunda parte del proceso y es la Unión Europea, es la OEA, es Estados Unidos, y va a empezar a haber una presión internacional y otra vez va a ser interesante la posición de México. Sí. Porque, bueno, por lo pronto ya parece que nos alineamos con Evo. Sí. El subsecretario para América Latina felicitó a Evo, lo acaba de felicitar. Entonces, es decir, le reconoce la victoria. Le reconoce la victoria y entonces ahí me parece que el principio de no intervención pues, se rompe. Bueno, no sé, queda, no sé. Mira, y retomando algo que sucedió hace algunas semanas, porque este tema de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no se reunió con el presidente de Chile, nunca que venía a México a un evento, a un ¿Con Piñera?
con Piñeda, no se reunió y nunca explicó por qué. Y es porque México, desde su óptica de su política exterior, es de la izquierda. Y para el presidente, o sea, esta es una explicación, el reunirse con Piñeda, que es claramente, y después de lo que estamos viendo, un hombre de la derecha, pues que fuera el primer mandatario que formalmente se reunía el presidente. Y no hubo encuentro, pero sí era porque se iba a reunir con el presidente de Cuba, que fue 2 semanas después. Entonces, el mensaje es claro, ¿sí? Entonces, no nos debe El presidente sorprender. de Cuba llegó al día siguiente lo de Culiacán, Sí, ¿no? exacto, también. El país en la llamas. rendición y acá en una ceremonia. Déjenme hacerles una acotación, porque acaba de estar aquí Rubén Aguilar, hombre politólogo, editorialista, colega, que pasa por esta mesa con frecuencia y que apreciamos mucho, que fue vocero de Vicente Fox, ustedes lo recordarán, pero que es un hombre de la izquierda, es un hombre de la tiene izquierda. un pasado guerrillero en Centroamérica. Nos contó aquí en su última visita que acaba de tener una reunión hace un par de semanas con esa vieja izquierda centroamericana, muchos de ellos guerrilleros. Y le dijeron, ¿cómo se puede llamar de izquierda tu gobierno cuando hemos visto el gobierno más antimigratorio que ha existido en la historia? Porque claro, tienen a la guardia ahí deteniendo a todos los migrantes. Dice, es inconcebible que se llame de izquierda. Y dice, la vieja izquierda guerrillera centroamericana. Entonces, pues esto de los enfoques y los matices... Y se está esta percepción, ¿qué es la izquierda ahora y qué es la derecha? Bueno, tú dime. Porque y cómo definir al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque generalmente estas percepciones, estas ópticas, si estás más a la derecha o a la izquierda, siempre te define tu política exterior. Y por eso, por lo menos en temas de política exterior, parecería, por eso lo que pasó con Maduro y Venezuela, ¿sí? Lo que es el apoyo a Bolivia, no reunirse con Piñera, te está diciendo que por lo menos de su óptica, de su política exterior, este es un gobierno de la izquierda. La izquierda centroamericana no lo acepta. dice, este no es de los míos. Sí. Pues el nuevo eje posiblemente, no sabemos qué vaya a pasar en Argentina, nuevo eje, Ahí vamos, Uruguay, no te adelantes. México. Déjenos ir a una y pausa, Argentina. vamos a mensajes, regresamos enseguida. Trump en los Estados Unidos, bueno, ya saben que ahí todos los días hay novedades, sigue el proceso de destitución, bueno, no sigue la investigación para formar cargos en contra del presidente y dar inicio a un proceso, a un posible proceso de destitución, de impeachment. Siguen los testigos, compareció el señor Bill Taylor, que es un diplomático, el más alto diplomático acreditado en Ucrania, quien pues le dio fuego fantástico a los republicanos porque les dijo la ayuda militar a Ucrania no estaba vinculada a la investigación que pidió Trump a Zelensky acerca de Joe Biden y de su hijo. Y ya salieron, los republicanos ya cambiaron de actitud porque hoy se lanzaron a la ofensiva, hoy salieron a desacreditar a los testigos demócratas, a decir que el juicio no vale nada, y lo están haciendo los republicanos en la Cámara Baja, donde son minoría. El presidente Trump anunció el retiro de sanciones a Turquía, después de que pues la gran estrella de la escena hoy es Vladimir Putin. Ese llegó, se sentó con Erdogan, negoció, decretó la paz, es decir, Trump se hizo literalmente a un lado y dejó que la escena entera la ocupara Rusia. Por si alguien dijera que no, como le dijo Nancy Pelosi la semana pasada, es que todos los caminos de usted conducen a Rusia, ¿no? Ahora, dos cosas importantes que, bueno, es que cada hora sucede algo importante, pero yo creo que 2 temas o 2 tendencias que hay que estar siguiendo muy de cerca en relación al proceso de impeachment y la capacidad de gobernar que va a tener o no Donald Trump en las siguientes semanas, porque se vienen semanas interesantes. Parece que la estrategia de los republicanos, lo dices muy bien, es tratar de hacer un llamado de que el proceso es injusto. Y como es injusto y no es transparente, por lo tanto es inválido. Es lo que ellos tratan de decir. Entonces ellos hicieron y entraron así como lo que hacemos en muchos de nuestros países, entraron así en bola en un cuarto seguro. El martes, y bloquearon el acceso. Bloquearon accesos. Es un cuarto seguro en donde se mantienen documentos de seguridad, en donde no puedes hacer llamadas, no puedes tuitear. Bueno, ahí estaban estos furiosos porque no querían que testificara una subsecretaria del Pentágono.
Así es. Entonces ella, la sacaron a ella, empezaron a haber gritos y que esto es injusto, se quedaron ahí por varias horas y ya todos regresó. Es como portazo, Sí, dieron sí, portazo, sí. bloquearon la sala de audiencias en la Cámara. Y eso nunca había sucedido No, de es esa forma inconcebible. en Estados Unidos, ¿no? Y tan abierta y además violando X mil protocolos de seguridad para esos recintos. Y metiendo electrónicos, Y que no todo, se vale porque entonces no puedes ya grabar no las puedes audiencias. hacer nada. Entonces, después, pero de ella de todos modos sigue este proceso en donde la razón, dicen los demócratas, que estos son a puerta cerrada y no lo están haciendo públicamente, es que no quieren que los testigos comparen información y que vayan a mentir. Es como un grand jury. Un gran jurado. Un gran jurado que son secretos, es un poco el argumento de ellos. Ahora ellos dicen, eso es mentira. Mira, el problema de todo este proceso, y ya van como 8 libros que voy leyendo sobre impeachment, es que no hay reglas claras. No hay. Las reglas se las van inventando los que controlan las cámaras. Y entonces estos demócratas decían, pues no lo vamos a hacer público porque tampoco les vamos a dar a los republicanos hay dos un elementos. espacio para que puedan ellos salir a Eso uno. atacar a los dos, testigos. Es muy conocida la tendencia del presidente Trump de coercionar y ejercer Y ese- presión sobre los testigos, particularmente los que son miembros de su administración, Claro. para que no testifiquen, para que mientan, para que no digan alguna cosa. Por eso los demócratas lo están haciendo a puerta cerrada. Y empezó a atacar un testigo que era extraordinario, un hombre que sirvió como el coordinador de el tema de Ucrania. Había trabajado dentro del gobierno, o sea, servicio público 50 años, había regresado al gobierno para apoyarlos en este tema de Ucrania, estuvo en las Fuerzas Armadas, estuvo en Vietnam, estuvo en el Departamento de Militar. Estado, había estado, o sea, lleva 50 años trabajando para todos los presidentes en los últimos 50 años de Estados Unidos y es un testigo con muchísima credibilidad, independiente, objetivo, y él fue y salió y dijo, sí, se condicionó La ayuda, claro, Adolfo. punto. Sí, bueno, ahí están entrampados, están buscando quién tiene la autoridad moral más grande y eso pues confunde a todos, porque como dice Ana María, no hay reglas claras, hay tiempos políticos, por supuesto, lo comentamos aquí en otro programa, esto tiene que salir ya, porque si están apostando al desgaste político, al posicionamiento mediático de ambas partes, pues va a llegar el momento que vamos a estar en enero y ya no va a ser tema, ya no va a ser tema, y entonces se diluye. Entonces me parece que la estrategia de los republicanos es apostar a que esto se Patearle diluya, la- a que se vaya, Y a pesar de todo eso, si uno ve las encuestas, ¿Sí? el señor Trump no se desploma. No, ¿verdad? No. Sigue muy arriba el rechazo a la gestión, la no aceptación de su presidencia, pero sigue más o menos igual que en el pasado. En sus 40 Hay- bajos 30, ¿no? Ya 38, 39. No, No es están 40. 46, 47 en Sí. contra 34 Ahí pensaba yo, a 35, favor. 30. Ajá. Sí. Pero no baja. Es el respaldo a Trump, casi haga lo que haga, Se diga hincha duro. lo que diga, Sí. pero es un voto duro grandotote. Sí. Ya quisieran muchos tener un voto duro de más de las 2/3 partes del electorado. Y del lado de enfrente, pues la estrategia no queda clara. Es decir, no sabemos bien este proceso de impeachment, como dice Ana María, en medio de todas estas incertidumbres, en dónde va a acabar, si es que acaba. Hoy hubo otra decisión importante de la Casa Blanca que te refleja el estado anímico y el ambiente. Cancelaron las suscripciones de New York Del Times y del Washington Post. Uy, A la Casa Blanca. Sí, y a todas las agencias todas las federales agencias gubernamentales. para ahorrar dinero. Para ahorrar dinero. Para ahorrar Pero solo a dinero. esos dos. Sí, solo eso. Solo eso. Claro. Pero te digo, estábamos en Patético, ¿no? bueno, Pues es de estábamos- risa, es de Déjame risa. llegar al tema de gobernabilidad, porque en otro programa estuvo el embajador Miguel Ruiz Cabañas. Sí. Y los dos conversamos, porque los dos trabajábamos en nuestros respectivos gobiernos en ese momento, hablando cómo vivimos el impeachment. Yo estaba dentro, Clinton. el de Clinton. Yo estaba en la Casa Blanca y después el Pentágono, pero él sí le tocó ver muy de cerca el proceso de impeachment desde la óptica mexicana, porque había una serie de temas que México estaba negociando con Estados Unidos, con el presidente Zedillo, y hay que recordar, pues, que el presidente Zedillo salió, se hizo alusiones de que cuando Mónica Lewinsky estaba con el presidente, pues
Clinton estaba hablando con el presidente Zedillo, ustedes recordarán eso. Entonces yo, o sea, en esas conversaciones fue interesante porque el embajador Ruiz Cabañas dice, a pesar de todo ese relajo, México pudo conseguir, viajó a México el presidente Clinton, continuaron los programas, no hubo interrupción, no se suspendió y se hicieron muchas cosas durante ese periodo. O sea, hubo un gran intento por parte de Clinton y sus secretarios de continuar gobernando, ¿sí? Por lo menos desde la óptica mexicana. ¿Por qué pongo eso sobre la mesa? Porque está el TEMEC. Parado. Está claro. TEMEC parado. Y a pesar de que ha habido intentos del mismo presidente de la Casa Blanca, sí. Trump, de empujarlo, yo sigo pensando que esto no va a salir antes del fin de año por este relajo, ¿sí? Y que la capacidad de los demócratas de enfocarse en el TEMEC o en cualquier otra cosa se está diluyendo rápidamente porque Nancy Pelosi ya no tiene ni espacios para poder hablar de otra cosa que no sea esto. Entonces sí esta posibilidad de que el TEMEC no se vaya a aprobar antes de fin de año. Y ahí que sí, para pues, los pronósticos económicos de México sería... Porque Sería muy hoy malo. se dio a conocer el IGAI, se dieron Sí, cifras muy malas. Muy malas. Pero creo que todavía hay una ventana. Sí hay. Si no hubiera una ventana, no hubieran estado el señor Seade la semana pasada empujando y, con los empresarios. todo el sector privado y la señora Pelosi no hubiera hecho una declaración diciendo que le están respaldando el tratado, aunque beneficie a Trump, porque están pensando en el interés de Estados Unidos. Digo, ese es electoral el asunto, pero sí lo están empujando. No ha logrado convencer a toda la bancada demócrata. Ahí todavía hay un poco de jaleo. Sí, el tema laboral sigue causando ahí siendo algún el principal motivo del ruido. Sí, el tema laboral está ahí, están presionando en que realmente haya un proceso de democratización, el tema de los salarios, que es otro tema que empata con la economía y con los pronósticos de crecimiento de nuestro país, y el otro tema que me parece súper importante es cómo los demócratas pueden, desde una perspectiva muy clara, pues esto alargarlo, ¿no? Y el TEMEC, pues sí está bien ahí, pero a lo mejor es más importante la reelección. Ya lo verán en su momento, ya habrá otro tipo de ajustes en el proceso de negociación, y de una u otra manera, pues México está ahí, le sirve México es electoralmente rentable para Estados Unidos, sea TEMEC, sea migración, sea seguridad o sea narcotráfico. Hoy, después del incidente de Culiacán, tú lo abordaste en seguridad, pues con luces encendidas ahí, porque hubo una ruptura de protocolos. ¿Tu pronóstico es que no sacamos el TEMEC? Ojalá, yo quiero que salga, pero como se ven las cosas, bien complicado. Más escéptico. Porque muy complicado. Don Enrique tiene su velita encendida, pues, que ya le dijeron que va a ser sirio, pero que ya va a tener que crecer. Sirio, pero con ese. Pero, mira, pero fíjate, pero es importante lo que dices, Enrique, porque el gobierno de México tiene que seguir insistiendo y teniendo presencia y tratando de recordarle a la otra parte del gobierno de Estados Unidos, que no es la Casa Blanca, que la importancia del TEMEC no solamente para México, sino para Estados Unidos, y lo que podría suceder en cuestiones comerciales para la misma economía de Estados Unidos. Y creo que en ese sentido el gobierno de México ha estado encima y tratando de mantenerse a un lado de los golpes entre los demócratas y entre los... Pues ahora regresaron esta semana con una delegación importante. Hay un plan B. Que el plan B es que por lo menos deje tranquilo NAFTA. Que se quede activo. También, si no sale el TEMEC, que no se le vaya a ocurrir como denunciarlo. Un recurso electoral anunciar la salida, exacto, porque eso sí es el acabose. Entonces, incluso para México, en términos ya muy objetivos, muy fríos, pues es casi lo mismo. Es casi lo mismo. Claro, siempre y cuando se resuelva la incertidumbre, porque ese es el problema. El hecho de que estemos con que sí va o no va, etc. Vamos a hacer una pausa, si nos permite, y regresamos a los últimos dos temas, España y Argentina, elecciones. Volvemos. Histórico y de verdad trascendente, porque este es un debate que se ha llevado toda la transición democrática española, desde finales de los 70 hasta la fecha, 40 años. Hoy se pone fin a un debate de 44 años desde la muerte y el entierro de este hombre que fue el dictador Francisco Franco. Murió en 1975, se mandó a hacer ahí su mausoleo espectacular a las afueras de Madrid, en lo que se conoció como pues el Valle de los Caídos, una caverna cavada al interior de una montaña. Y bueno, pues este debate que dividió a la sociedad española por todos estos años,
llega hoy a su fin. Vamos a ver si con esto se acaba, porque incluso hubo recursos legales por parte de la familia. Lo que usted está viendo es la carroza entrando al panteón civil, al panteón donde está la tumba familiar. Fue enterrado junto a su esposa, Carmen Polo. Franco fue exhumado por su familia y por el Estado español el día de hoy del Valle de los Caídos, transportado en helicóptero. A ver si tenemos imágenes ahí de cuando sacan el féretro del mausoleo, porque pues 8 de sus nietos cargando el féretro, y todavía hubo hoy una serie de altercados y intercambios ríspidos entre el gobierno y la familia, porque le querían poner pues la bandera falangista. Imagínense ustedes, sí. Hay una ley en España que ya prohíbe hacer exaltaciones pues relacionadas a la guerra y relacionadas a Franco. Todos estos ciudadanos españoles se dieron cita ahí a las afueras del Panteón para le cantaron el himno, porque después de la Constitución y de la democracia se cambió la bandera, se cambió el himno, se cambiaron muchas cosas. Le querían poner la bandera que él usaba, que era la del águila de San Juan, me parece, una que rescata de los Reyes Católicos. Ahí está, miren, la salida del Valle de los Caídos, la salida de la catedral, y estos son sus descendientes, hijos, estos son nietos de Francisco Franco, hijos de su única hija, todos estos con el apellido Martínez Bourdieu, que es pues el esposo de la hija de Francisco Franco. Ahí sacaron, lo pusieron en un helicóptero, se llevaron a Madrid. Así es que hoy España, un día histórico, todavía simpatizantes de Franco y de la dictadura española. Pues mira, es relevante y es simbólico, pero creo que va a quedar, después de la batalla jurídica que tuvo este desenlace, creo que se va a olvidar muy rápido, porque las preocupaciones de España están en otro lado. Sí. No vimos una manifestación a favor, otra manifestación en contra. Creo que aquí sí se han quedado ya un poco distantes. Ya pasaron 44 años, ¿no? 44 de la muerte. De la muerte. Pero de la dictadura. Hoy se decía, Pedro Sánchez es el primer presidente. Tenía 3 años cuando murió prácticamente no la conoció, no la vio. Claro. No vivió ni en su estudio básico. Y han salido cosas de Franco, porque algunos decían, bueno, Franco pues a lo mejor sí fue un dictador, pero era honesto. Ahora que veíamos a la familia, se han hecho reportajes a propósito de cómo la fortuna de Franco a su muerte andaba en el equivalente actual a 1.000 millones de euros, porque durante la dictadura pues los negocios que hizo fueron espectaculares. Sí. Y bienes raíces. Sí, una corrupción desatada en toda la estructura del gobierno español. Entonces, creo que va a quedar ahí. Sí es un día para que se ponga ahí en el hito en la historia de España, pero creo que ahí va a quedar. Hay que ver aquí si esto, porque ahí hay elecciones el 10 de noviembre. Sí. Recordemos que han sido, es decir, les ha costado mucho trabajo formar una coalición de gobierno. Pedro Sánchez del PSOE estuvo con Pablo Iglesias 6 meses tratando de construir, no lo lograron, convocaron elecciones, son el 10 de noviembre. Toda la oposición, el PP, Podemos, todos estos acusaron al PSOE de utilizar este evento para su beneficio en los próximos comicios. Vamos a ver si le beneficia. Y estoy de acuerdo con Enrique, porque acuérdate, también no lo hemos mencionado, o sea, el tema de estos movimientos separatistas, las protestas que hubo que hace una semana de Barcelona, Cataluña, o sea, tienen problemas muy serios y muy graves. Entonces uno podría entender pues que esto le podría ayudar políticamente a alguien, pero creo que se tenía que hacer, ¿sí? Tal vez no era momento, se tardaron, pero es como cerrar un ciclo histórico y es como una renuncia frontal. Para los que nos ven y dicen, bueno, ¿por qué esto es debate y por qué esto es tema? Bueno, porque durante toda la democracia decían cómo un país ya democrático, con partidos, con competencia, con transición democrática, le va a rendir tributo, le va a hacer homenaje a
un dictador. Y ese era el debate, ¿no? Y el tema sigue en otros países. Pinochet en Chile. O sea, sigue. Por eso era relevante hoy, hablar de esto, porque es esta herida, Adolfo, que tú decías, en Chile sigue abierta. Sí, y ahí están las imágenes. Hay gente que todavía añora la época del franquismo, increíblemente, pero también polariza. Puede ser un distractor político, pero también puede generar otro tipo de enfrentamientos dentro de las diferentes estructuras del sistema político español y de la sociedad. Claro. De la España invertebrada, ¿no? De Ortega y Gasset. Es un país que con muchas plural, con muchas tradiciones, y que esto de alguna manera cohesionó, ¿no? La dictadura cohesionó a España, y cuando se rompe esta cohesión, viene la democracia, empiezan a haber estos vacíos de poder. Claro, claro. Pues ahí se cierra este capítulo. Probablemente esto pues ya pasará a la historia y esto permita la reconciliación. Ciertamente yo creo que España es hoy un país moderno, europeo, con una economía pujante, que ha tenido sus momentos de crisis y todas estas cosas, pero pues yo creo que es un país europeo viendo hacia adelante. Esta es como un viejo resabio de voltear hacia atrás y resolver este tema, ¿no? Pero y volviendo a lo que está pasando aquí en México, creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador también está tratando de ver hacia el pasado y tratar de ver qué símbolos hay del sistema autoritario mexicano. No sabemos hasta que si estamos hablando de lo que sucedió el año pasado o lo que sucedió hace 20 o 30 años, pero creo que este gobierno está o en el siglo XIX. Es decir, el espectro es muy amplio, ¿no? La primera transformación. Sí, claro. Entonces, creo que está buscando también buscar estos símbolos para él, como que tratar de cerrar círculos, Pero tratar es de el debate historias. esto Sí. tiene uso y fines políticos para el PSOE, está por verse. Sí. El presidente de México utiliza algunas cosas del pasado con uso y fin político, Sí, claro. ¿no? Pero Frecuencia. entonces también hay que estar pensando, entonces, ¿cuáles son los simbolismos en México que buscará el presidente, como tratar de borrar o tratar de reingeniar, si quieres tú, la historia ya ha del habido país? muchos. Y yo creo que están empezando más con que a la vista. Los Pinos, el regreso. Claro, a por Palacio, supuesto, en el fin. Palacio. todo. Bueno, hay que ver solamente el logotipo de su administración. Exacto. Ahí está, nada más. Y yo me atrevo a decir, y lo digo a título personal, que el sueño histórico del presidente es estar en esa colección de personajes. Sí. Ahí está Zapata, está Madero, está Juárez, está Cárdenas, no sé si me falta alguno. Bueno, dependería de la valoración política. No, digo el logo, a ver si tenemos el memo ahí que sacabas hace un rato. ya. El logo es ese. Sí. Es el que él usa, ¿no? Son los héroes de la patria. Bueno, rápidamente vamos a Argentina, pues se nos va a acabar el tiempo. El señor Macri, que es el presidente en turno y pretende reelegirse con unos números totalmente adversos, hay que decirlo, pues hizo este meeting que ve usted, que es el cierre de campaña. Las elecciones son ya en unos días. Y los números, Adolfo, no le favorecen. No, hay gente que habla de más del 12-14%. En contra. En contra. Esto ya técnicamente y políticamente lo daría por muerto, y se estaría pensando en esta nueva faceta de Argentina en el contexto de una visión o una ala hacia la visión progresista, ¿no? Este eje nuevo del que hablaban, donde posiblemente esté... Ahí yo pondría, porque si pensar que Cristina Kirchner es progresista, bueno, sería esa es la muy bandera cuestionable. que tienen en América ¿Quiénes del son Sur? los opositores de el señor Mauricio Macri? Es el señor Carlos Fernández. Alberto, no Carlos, me quedé con Carlos Mesa, no. Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que no va como titular de la fórmula, sino va como vicepresidenta. Hoy es senadora, tiene abiertos muchos expedientes por corrupción, Sí. y bueno, regresar al poder pues daría por concluidos esos expedientes. Se cerraría un ciclo, ¿no? Sí. sería sorpresivo que no ganara Los Alberto Fernández, sí. Varias encuestas, una de Ricardo Rombiere Asociados, 52-34. Es mucha ventaja. La consultora 18. Federico González, 54-31. La consultora Imagen y Gestión Política, 51-35. Todas están arriba de 50. En Argentina, para ganar en primera vuelta no requieres 50, requieres 45. Entonces, sí, Que a lo mejor esto se acaba en la primera vuelta. es un hecho. O sea, tendría que haber una sorpresa Sí. o pasar algo imprevisto de aquí al domingo para que hubiera algo que modificara esta intención de voto.
porque no es una, sino es sistemático. La mayor parte de los estudios demoscópicos te dan ventajas muy amplias que difícilmente van a revertirse. Vamos a ver si no sucede algo. Yo creo que la ventaja va a ser tan grande como pronostican las encuestas que no sucederá esta segunda disputa vuelta de Bolivia, ¿no? Sí. De si el escrutinio y el conteo y si hubo fraude. Y si, habrá un resultado muy claro desde la primera. Sí, de hecho ya lo hubo. El sistema político argentino, que es una cosa muy extraña, obliga a una especie de sondeo previo, que ya se realizó. Las previas. Sí. Las previas, Sí. donde ganó ampliamente el señor Fernández. El señor Fernández y la señora Fernández. ¿Tienes pronóstico, Adolfo? Sí, que va a ganar, va a generar esta nueva dinámica en Sudamérica, recuperando El eje. ¿no? Bolivia, El eje. ¿no? Va a rescatar Nicaragua. bueno, quizá Cuba por ahí se integre, México, por supuesto, Venezuela. Sí. ¿Cómo y se llamaba aquella organización que hizo Chávez? bueno, ¿Aladi? UNASUR, era UNASUR, UNASUR. y había otro para la infraestructura, que bueno, UNASUR ya está desaparecida. Entonces yo creo que por ahí Que vamos a UNASUR tener. pretendía hacer una competencia al Mercosur, si mal no recuerdo. efectivamente. Y A bueno, ver si pues, no revive eso. Bueno, tienen a Bolsonaro ahí, que ese es su, pero ese está es en su el talón, extremo sí, opuesto, ¿no? ese es su talón de Aquiles. Ahí va a haber muchos problemas en el tema de Mercosur no despega, y yo creo que hay todo un desafío para Argentina. Pues sí, nos vamos, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Ana María. Gracias. Un panorama mundial complejo, Pues, ciertamente. Adolfo Laborde, bienvenido Gracias. una vez más. Gracias. Te esperamos más veces, señor Quintana. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Buenas Y gracias a usted por la gentileza de su atención. No se despegue, mucho más aquí en El Financiero Bloomberg. Buenas noches.